Buenas noches, bienvenidos a este canal Derecho y Filosofía. Hoy hablaremos de Derecho Internacional Privado. Esta es una materia muy extensa, hay que dedicarle mucho tiempo. En este video analizaremos las partes esenciales de la parte general. En otro video haremos la parte especial. El libro que tomaremos será el de Bertolt Goldschmidt. Y este autor alemán que vivió en la Argentina y también vivió en España, es uno de los autores más importantes de la materia y definía al derecho internacional privado como el conjunto de casos iusprivatistas con elementos extranjeros y sus soluciones. Este es el aspecto sociológico de la materia, descritos por normas inspiradas en los métodos indirecto, analítico y sintético judicial. Este es el aspecto normológico de la materia. Y por último, basados sus soluciones en el respeto al elemento extranjero. Este sería el aspecto diquelógico. Bueno, acá esa es la definición que da Goldschmidt. Acá vamos a hablar del tema de calificaciones. El tema de calificaciones consiste, el leading case sería la viuda maltesa, en el cual la teoría lex causae, en el cual se cuentan dos cosas. El caso tenemos la teoría de En el caso de calificaciones tenemos la teoría de jerarquización o equivalencia. Y en cuanto al criterio aplicable tenemos ideológico, real o procesal. Y en cuanto al derecho aplicable puede ser el derecho, el con imperio del derecho privado o derecho internacional privado. En este caso, en la viuda maltesa, ese es el tema de las calificaciones. Después tenemos la cuestión previa. Tenemos dos casos, Ponón-Calamal o Grimaldi. En este caso, el caso de Ponón-Calamal era una familia de origen inglés que residía en la India y tenía bienes en Francia, en el cual se discutía, los tribunales franceses discutían si era válido la adopción que hizo el causante en la India con leyes de la India. Y había una norma de orden público que decía que aquellas personas que tenían hijos no podían adoptar, por lo cual era contrario al orden público francés. Y tenemos el caso argentino, el caso de Grimaldi, el caso de italiano Grimaldi, que adoptó a Concesión di Paola Grimaldi en Italia, y en el cual en la Argentina no había leyes de adopción, por lo cual cuando era considerado contrario al orden público, porque como no había ley de adopción en la Argentina, era una cuestión previa a resolver, y en el cual fue rechazado por primera instancia. ¿Por qué? Porque era contrario al orden público, porque no había ley de adopción. Entonces, cuando la ley de adopción, cuando aparece la ley de adopción, la Cámara hace una división en el cual dice que, por un lado, le reconoce derechos en las cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque se rige por el último domicilio, pero le rechaza en cuanto al inmueble. ¿Por qué? Porque el inmueble, según el artículo 10 del Código de Vélez, decía que el inmueble, su condición como tal, su transferencia y demás, se rigen por las leyes de esta república, por lo cual le reconocen la parte de las cuentas corrientes y la parte del inmueble no, por esta ley que había en el Código de Vélez, el artículo 10. Después tenemos el fraude. ¿Qué es el fraude? El fraude es alterar en forma subyacente los elementos al punto de conexión. Goldschmidt decía que había dos condiciones o dos requisitos: contracción temporal y expansión espacial, en el cual en un breve lapso de tiempo, en el cual el sujeto realiza una serie de actos en el cual van a alterar los hechos subyacentes al punto de conexión, en el cual tenemos el caso de Fritz Mandel, en el cual Fritz Mandel era de familia austriaca que venían armamento en la Segunda Guerra Mundial. Vivió en la Argentina mucho tiempo. Cuando Fritz Mandel se entera que está por morir, tenía 5 matrimonios anteriores,
viaja a Francia, viaja a Austria, se nacionaliza porque tenía el origen de la familia y hace un testamento en el cual deshereda a todos sus hijos anteriores y a las cónyuges anteriores. Y el tema del fraude es de difícil prueba por el elemento subjetivo, psicológico. Por eso el criterio es restrictivo. Pero en este caso de Mandel, vemos los dos requisitos que dice Goldschmidt. Contracción temporal en un breve lapso de tiempo, que eran 3 meses, se mudó a Austria. Y en breve lapso de tiempo, contracción temporal 3 meses y expansión espacial. Y en el cual ahí realiza una serie de actos que alteran el punto de conexión. Es como dice Goldschmidt, es pretender vivir en un país con leyes de otro país. Pero lo que fue fundamental fue que uno de los hijos pudo acreditar un certificado médico, y en el cual ahí quedó probado que había dolo de parte de Fritz para burlar la ley argentina, por lo cual la ley argentina fue aplicada porque fue la que intentó ser burlada. Después tenemos el reenvío. El reenvío se relaciona con la cantidad de derecho extranjero aplicable. Y el caso, el leading case o el caso retrospectivo es el caso de Forgo. Forgo era un hijo extramatrimonial en el cual la madre él era de Baviera. Vivieron desde muy chico, vivió en Francia. Nunca hizo el cambio de domicilio. El domicilio lo tenía en Baviera, pero vivió tenía domicilio de hecho en Francia, en el cual cuando fallece le sobrevive a la madre Forgo y muere, y había muchos inmuebles en Francia, en el cual la ley de Baviera decía que los colaterales de la madre podían heredar de un hijo extramatrimonial. En cambio la ley francesa decía que no. Entonces el juez consulta su derecho internacional privado. Dice que la sucesión se rige por el domicilio, el último domicilio, el domicilio del causante. Bueno, entonces consultan al derecho de Baviera, y el de Baviera dice que la ley que rige la sucesión es el domicilio de hecho, en este caso Francia, porque nunca hizo cambio de domicilio, pero al ser el reenvío al derecho internacional privado bávaro, dice que se rige la sucesión por el derecho, se rige por el domicilio de hecho, por lo cual aparece el reenvío. Este es de primer grado. Después tenemos el reenvío de segundo grado, obviamente que hereda el fisco. El fisco francés heredó todos los bienes. Ahora tenemos el reenvío de segundo grado. El reenvío de segundo grado es el alemán domiciliado con último domicilio en España, pero la sucesión se abre en Argentina. Entonces, ¿qué hace? Consultamos al derecho internacional privado argentino, que dice que la sucesión se rige por el último domicilio. Lo reenvía a Francia. Lo reenvía a España. España, ¿qué dicen? Que la sucesión se rige por la nacionalidad. Entonces lo reenvía a Alemania. Y Alemania se rige por la nacionalidad de la sucesión. Con lo cual hay un tercer país. Esto sería reenvío de segundo grado. Hay un tercer país en el cual se va a aplicar el derecho internacional privado alemán. Y tenemos por último el reenvío doble o circular. Es el cual argentino que fallece con último domicilio en España. Consulta el derecho internacional privado argentino, que dice que la sucesión se rige por el último domicilio. Consulta al derecho internacional privado español, que dice que la sucesión se rige por la nacionalidad, reenvía, en el cual, para evitar el ping-pong internacional, obviamente que va a aplicar el derecho internacional privado argentino dice que la sucesión se rige por el último domicilio, por lo cual se va a regir con las leyes de España. Eso es para evitar el ping-pong internacional, es el doble reenvío. Eso es lo que se trata de evitar, es eso. Por eso normalmente cuando se dice que se tiene que aplicar derecho extranjero para quien tiene domicilio en otro país, en el derecho internacional privado argentino es eso, se rige por el último domicilio. En cambio el derecho español es por la nacionalidad. Para evitar el ping-pong internacional se aplica el derecho español.
Y por último tenemos la aplicación del derecho extranjero. La aplicación del derecho extranjero es la calidad del derecho que se va a aplicar, en el cual todo esto, lo que hemos venido viendo, porque esta materia es larga, es lo que va a regir. También tenemos el orden público. El orden público es como conjunto de disposiciones o como conjunto de principios. El criterio que se sigue es el conjunto de principios que están contenidos en el artículo 75 y inciso 22, que dicen que primero están los tratados internacionales. Obviamente la Constitución tiene que haber una armonía, no tiene que haber una confrontación entre el tratado con la Constitución. Después siguen las leyes y las demás normas, en el cual el conjunto de principios aplicables serán los casos jurisprudenciales a aplicar en el caso concreto, en el cual esto es más o menos a grandes rasgos la materia. Esta materia es muy larga. Les recuerdo que debajo de este video aparecerá los apuntes que utilicé para hacer este video. Después tendrán otro enlace para acceder a un resumen, porque el libro es extenso, de más de 1000 páginas de Goldschmidt, un resumen del libro, y tendrán otro enlace para acceder a la bibliografía en sí misma. Bueno, espero que les haya quedado claro y espero que dedíquenle tiempo a esta materia. Esta materia hay que dedicarle mucho tiempo porque hay que saber para no caer en confusiones, pero hay que dedicarle mucho tiempo para esta materia. Así que bueno, que tengan buenas noches. Saber es poder.